Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Corona Landeros de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC, matrícula 212-605. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho. Actualmente me encuentro inscrito en la materia Protección Internacional en materia de derechos humanos. Realizaré el reto 5, llamado Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a cargo del profesor José Luis Gaona Esparza. Mencionaré sobre el caso Radilla Pacheco contra el Estado mexicano, así como la explicación del caso, análisis de la Corte, como la conclusión de este respectivo caso. Como introducción, Rosendo Radilla nació el 1 de marzo de 1914 en Las Clavelinas, municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Fue campesino, pero sobre todo fue un líder social ejemplar, comerciante de ganado y compositor de corridos. De nacionalidad mexicana, fue presidente municipal. Los corridos que componía Rosendo Radilla relataban diversos hechos sucedidos en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y de hechos sociales de la época. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, de 60 años de edad, y su hijo Rosendo Radilla Martínez, de 11 años de edad, viajaban en un autobús desde Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, Guerrero. El autobús fue detenido en un retén, en donde agentes militares hicieron descender a todos los pasajeros para inspeccionarlos y a sus pertenencias. Posteriormente, los pasajeros abordaron nuevamente el autobús para continuar el viaje. El autobús fue detenido en un segundo retén, ubicado en la entrada a la colonia Cuauhtémoc, entre Cacalutla y Alcholca. Los agentes militares solicitaron a los pasajeros descender del autobús para revisar su interior. Seguidamente se indicó a los pasajeros que abordaran el autobús, excepto al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien quedó detenido porque componía corridos. El señor Radilla Pacheco indicó que eso no constituía ningún delito. Sin embargo, un agente militar le respondió: mientras ya te chingaste. El señor Rosendo Radilla Pacheco solicitó a los agentes militares que dejaran ir a su hijo Rosendo Radilla Martínez por ser menor de edad, a lo cual accedieron. Asimismo, pidió a su hijo que avisara a la familia que había sido detenido por el ejército mexicano. El señor Radilla Pacheco quedó a disposición de la zona militar de Guerrero. Posteriormente a su detención, el señor Rosendo Radilla Pacheco fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez con signos de maltrato físico. Los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, al conocer de su detención, realizaron diversas gestiones para localizarlo, especialmente a través del contacto de familiares o conocidos que trabajaban para el Estado. El señor Rosendo Radilla quedó a disposición de la zona militar de Guerrero, en lugar de ponerlo a disposición de autoridades competentes. Esta es la última noticia que se tiene sobre su paradero. A los elementos citados se les atribuye detención ilegal, además de desaparición forzada. En 1992, los familiares de Rosendo Radilla interponen la primera denuncia ante el Ministerio Público Federal del Estado de Guerrero por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla. 15 de noviembre del 2001 se inicia averiguación previa. 2007, la Comisión Mexicana para los Derechos Humanos presenta una denuncia en contra del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Octubre del 2005, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
Aprueba el informe de admisibilidad. 15 de marzo del 2008. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 15 de noviembre del 2009. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos dictó la sentencia contra el Estado mexicano. Excepciones y pretensiones. Excepciones: que el Estado menciona que el supuesto atropello a los derechos humanos fue antes de la adhesión de México a estos tratados internacionales. El caso se ha llevado y sigue en total impunidad. El principio de legalidad para la investigación se ha sobrepasado para realizar las diligencias respectivas. Se ha violado el derecho de los familiares en perjuicio como en calidad de víctimas. Debido a 33 años de su desaparición, existen muchos elementos de convicción para considerar que el señor Rosendo Radilla perdió la vida en manos de elementos del ejército mexicano. Se declaró la violación al artículo 7 de la Convención en relación con los artículos 2 y 11. Detenciones similares se venían dando en esa época para sustraer a la persona de toda protección. El modus operandi de los elementos del ejército mexicano se observaba no solo en el caso Radilla, sino en otros casos, cuyo propósito era obtener confesiones, tratos crueles, torturas. La justicia militar no tiene compatibilidad con la Convención. Como conclusión, el caso Radilla Pacheco fue la primera sentencia por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra el Estado mexicano, debido a la vulneración de derechos humanos. Este caso tuvo un impacto en el sistema jurídico mexicano, ya que impulsó la reforma constitucional de junio de 2011. Se promovió la sentencia de criterios de interpretación, se impulsa la tipificación del delito de desaparición forzada, se ampliaron y se elevaron a rango constitucional los derechos humanos. Y se hace obligatorio también la expedición de averiguaciones previas por parte de las fiscalías en beneficio de las víctimas. Espero haya sido de su agrado mi participación. Que pasen muy bonita noche.